¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más Entre el Cuerpo y la Mente. Y el día de hoy tenemos un temazo, ¿verdad, Chan? Sí, la verdad es que es un tema muy interesante, es muy importante hablarlo, porque es algo que nos atañe a todas las personas, ¿no? Sí, que además es algo que, como tú dices, o sea, no solo nos atañe, sino que nos sucede tanto que creo que lo ignoramos con mucha suficiencia. O sea, como que decimos, ay, no es para tanto, ay, eso a mí ni me pasa, y ahí está lo peligroso de los temas, ¿no? Sí, 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 de hecho, ahorita, tras bambalinas, Ajá. justamente te platicaba cómo es que hoy fuimos al Centro Comunitario de Salud en Tlaquepaque, en Rosal, se llama Centro de Salud Rosales, y justamente salió este tema, y me pareció muy, muy curioso porque, digo, este tema lo teníamos programado tú y yo desde hace semanas. Sí. Y justo hoy que lo íbamos a grabar, lo platicamos en clase. Entonces, sin lugar a dudas, no solamente hoy traemos algo que pues sí es un caso, sino también algo de la vida real, o sea, algo que acabo de ver hace, no tengo reloj, pero Hace un rato. en definitiva. Ok, y que digo, antes de que les demos más spoiler y antes de que hablemos más de esto, les queremos agradecer por todos los comentarios que nos dejan, por todo, de repente nos retroalimentan un montón en comentarios. Por ahí vimos que ya nos sugirieron el tema de cómo tratar con una persona con adicciones, lo tenemos en la lista, ya de hecho yo espero que sea el siguiente que grabamos. Y entonces los estamos leyendo y con eso quiero abrirles la puerta, que recuerden comentarnos qué les gustaría escuchar, qué temas más agregamos, cómo les gustaría que lo abarquemos. Ya casi se viene también nuestro segundo episodio con películas, como lo habíamos hecho la vez pasada. Entonces también ahí en los comentarios díganos como, yo creo que esta película puede tener que ver con esto y lo hablaremos seguramente. Y pues bueno, también no olviden por favor suscribirse a YouTube, no olviden suscribirse a Spotify, ya los tenemos ahí dentro de nuestra comunidad en Spotify y es un placer tenerlos ahí con nosotros. Y claro, en Impulso ahorita últimamente hemos subido un montonal de contenido en YouTube específicamente, entonces no olviden seguirnos por ahí para que no solo no se pierdan nuestros episodios, sino que no se pierdan las cápsulas que están subiendo Jan y Paola de nutrición, para que no se pierdan las cápsulas para informarte que ya están todos nuestros terapeutas y todos nuestros especialistas por fin de nuevo ahí. Y bueno, nos reactivamos por todos lados ya. Sí, de hecho, déjame te cuento que vamos a comenzar ya con las cápsulas, no solamente dentro de Facebook, como ya lo teníamos, con Reels, sino también a través de esta misma red social, en YouTube, vamos a empezar a hablar acerca de medicina. Los temas que justo hoy acabo de grabar son muy interesantes porque me enfoqué mucho en hay que cumplir los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Uh-huh. Y todas las personas, al menos en algún momento de nuestras vidas, nos ha interesado el bajar de peso y el ser más fuertes. Entonces, hoy hablé desde la ciencia, desde lo que dicen los artículos, no mi experiencia, es algo fino, de verdad que ocurre. Yo creo que les va a ayudar mucho y les va a gustar. Y también por aquel lado, díganos si en aquel lado quieren saber más de X o Y tema que tenga que ver con medicina. La verdad es que en Impulso siempre hemos querido leer un montón lo que ustedes opinan. Sí. Parte de eso es que siempre hagamos como tanto contenido gratuito, porque para nosotros nuestro principal interés es estar en contacto con ustedes. Y claro que no podemos sentarnos aquí en mesa redonda, ustedes 200 personas que están escuchando el podcast y nosotros, pero en los comentarios está esa oportunidad de saber ustedes qué están pensando, y lo dialogamos y lo podemos hablar como podamos hacerlo en ese momento. Sí, en definitiva, y es muy importante, de hecho, Sara, porque incluso en el proceso de salud, yo no puedo atender a un paciente si no me dice qué necesita. Uh-huh. Entonces, aquí pasa lo mismito. La realidad es que si ustedes nos comentan qué tema les interesa, pues nos enfocamos y damos nuestra opinión profesional y pues un poco más enfocada hacia esto sobre el tema que están sugiriendo, ¿no? Si no, pues nosotros seguimos trayendo los temas que queramos, que creemos que les podrían interesar, pero pues a lo mejor y no. Y que eso personaliza la experiencia, ¿no? En definitiva, en definitiva. Y entonces, antes de ahora sí meternos ya de lleno al 100% en el tema, yo les quiero recordar que mi nombre es Sara Rosales y yo soy psicóloga y terapeuta. Mi nombre es Diego Rosales, yo soy estudiante de medicina. Y estamos entre el cuerpo y la mente. Creo que ahorita no había dicho todavía el título de nuestro podcast, pero ahí está. Estamos entre el cuerpo y la mente. Si se confundieron de podcast, quédense, ese de mente les interesa. Si no se confundieron, qué bueno, ya estaban con nosotros.
Sí, que de hecho como una pequeña recomendación antes de entrar, sí síganos en Spotify, porque al final de cuentas, si quieren ver el podcast en un momento en donde no tienen internet, como por ejemplo manejando o demás, pues no hay mejor solución que Spotify. Lo pueden descargar y demás, y no tienen que gastar datos que se gastarían muchos en YouTube. Ujú. Entonces, bueno, sin más por el momento, ¿te parece si iniciamos? Sí, y que les decíamos que el episodio del día de hoy se llama Lo que hablan de nosotros. La verdad es que es muy interesante porque lo vamos a enfocar a las enfermedades, ¿no? Ujú. Después estaría interesante lo que hablan de nosotros, de la autoestima en general. Claro. Pero ahorita estamos enfocándolo. Y de hecho, el caso del día de hoy, el nombre del título es Entre la autoestima y el deseo de recuperarse. Las dificultades en aceptar un diagnóstico psiquiátrico o un estudio de caso. Y que yo creo que la autoestima se ve sumamente afectada cuando hay cualquier diagnóstico, ¿no, Jan? Dígase de salud, dígase psiquiátrico, dígase de lo que sea. A mí me ha pasado que luego llegan a terapia y justo hace poco atendí a una persona que le dieron un diagnóstico de diabetes y la niña, bueno, ya no es una niña, era una adolescente, tenía 15 años y para ella fue tan duro, Jan, que se descuidó por completo. O sea, era una persona que solía hacer ejercicio, solía hacer no sé qué, y se cuidaba mucho físicamente, se entera del diagnóstico y hace cuenta que su vida se vino abajo. Y entonces creo que va desde ahí la importancia del tema que habíamos elegido, ¿no? Sí, en definitiva. La verdad es que, de hecho, hablando de diabetes, el caso que hoy me topé en la clínica fue justamente de eso, porque, bueno, para los que viven dentro del área metropolitana, el Centro de Salud Rosales en Tlaquepaque justo tiene una unidad de trabajo con personas de diabetes. Y entonces tienen a un endocrinólogo, que es importantísimo el trabajo, tienen a un nutriólogo, que es sumamente importante, tienen a uno de actividad física, pero ¿sabes qué me pareció sumamente importante y muy curioso? Tienen un psicólogo en la misma unidad. Qué bueno. Sí, y justamente hoy nos decía el profesor, ¿por qué creen que pusimos un psicólogo? Y nosotros empezamos a pensarlo, ¿no? Y les dábamos, pues, hipótesis muy Médicas, muy cuadradas, la verdad. Estábamos nosotros de que no, pues que facilita la adherencia al tratamiento y demás. Y él nos dijo, no, es que imagínate el impacto del trauma que te causaría que mañana te digan que tienes diabetes. Y que tú no lo comprendas. Entonces ahí lo pensamos y dijimos, es que sí es cierto, ¿no? Porque hay muchísimos estigmas sociales basados muchas veces en nada. Sí. Que van contra todas las personas, pues. Y entonces ahí es donde se vuelve complejo y complicado el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Encaja como en el caso, el título, el autoestima o el deseo de recuperarse. Y que sabes que ya pasa muchísimo, que de hecho esto es un tema de duelo y que no lo vemos así, porque entonces un diagnóstico lo solemos asociar con la pérdida de la salud. Sí. Y entonces cuando es una pérdida lo tendríamos que manejar como un duelo y que de hecho hace poco, no sé si recuerdas en la cena el desayuno de Navidad que tuvimos con el equipo de Impulso, Patti, que es la tanatóloga, nos decía que ella justo había tenido un caso de una persona que tenía que trabajar la pérdida de la salud. O sea, a ese nivel llegamos cuando hablamos de esto. Y por eso el que nos den un diagnóstico psiquiátrico, el que nos den un diagnóstico médico, es a este nivel de gravedad, ¿no? El haz algo, no solamente lo sobrelleves, sino que trátalo de la manera adecuada. Sí, en definitiva. Digo, al final de cuentas, la labor médica nos enseña a poder dar malas noticias, ¿no? Se dice. Dentro de mi carrera lo llevamos un poco en psicología y lo llevamos como una optativa en tanatología. Pero, pues nosotros no tratamos ese tema, Claro. pues. Nosotros te damos la mala noticia, tenemos que estar preparados para saber cómo decirlo, pero pues una vez salgas del consultorio nosotros no podemos atenderte en esa área. Entonces es realmente importante porque la pérdida de salud muchas veces también va llena de preguntas, cuestionantes, que muchas veces no comprendemos del médico, que ahí la relación médico-paciente pues es muy importante, pero muchas otras veces creemos que las comprendemos, ¿no? Entonces el médico te dice, no, pero es que tienes una enfermedad que podría ser mortal. Entonces tú dices, es que me va a morir.
Y eso es el análisis que tú haces, ¿no? O sea, creo que eso no lo puedes explicarte un poco mejor en la psicología, pero yo me acuerdo cuando iba a terapia que me decían mucho de, no puedes cambiar lo que la gente te dice, pero sí la forma en la que tú lo analizas o la forma en la que tú lo sobrellevas, algo así era, ¿cómo es? Sí, justo, a ver, no puedes controlar si te van a decir que tienes un diagnóstico o no, pero sí el cómo tú lo recibes. Eso. Entonces, el cómo yo reciba la información va a marcar totalmente la diferencia. Porque bien puedo yo recibirlo y decir, ok, es momento de construir, hacer, no sé qué, o, me está diciendo esto porque soy la peor persona y me voy a derrumbar. Y eso es una cuestión de costumbres, no siempre es elegido, no siempre es que tú digas, uy, me fascina sentirme mal. No, claro que no, por supuesto que no, pero sí estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera. Que digo, ahorita no lo contarás un poco en el caso, pero pues tal vez sí este título sí me suena que tal vez fue justo esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este diagnóstico? Sí, de hecho, te platico un poco. Esta vez no voy a estar leyendo palabra a palabra el caso porque es muy largo, incluye manejo médico y muchas otras cosas que tal vez no son relevantes para el podcast. Entonces lo voy a tratar de sintetizar y voy a resaltar puntos que me parecieron importantes. Primero que nada hablamos de una mujer de 36 años de edad, no tenía ningún antecedente en el historial familiar de ninguna enfermedad psiquiátrica, pero de así su gran detonante o su momento por el cual acude por primera vez al doctor es porque empieza a tener poco a poco periodos en donde se muestra primero con un nerviosismo, luego un poco más como ajetreada, digámoslo, no estresada, hasta que llega un punto en donde cree que todo mundo está en contra de ella y que la están persiguiendo. Esto, digo, te lo estoy resumiendo, ¿no? Pero lo describen muy bien en el artículo y dentro del diagnóstico médico, pues lo lees y esto es de librito, ¿no? Estamos hablando de un delirio paranoide. Ella cree que todo el mundo está persiguiéndola, pero en realidad no. Entonces ella menciona que pues iba por ahí en la calle y creía que todo el mundo la miraba, corría, y cuando todo se desató es cuando tiene una crisis de nerviosismo con su esposo y pues se vuelve muy altamente agresiva, ¿no? Asisten a un doctor y el doctor le dice, no, es que tú tienes un trastorno de depresión mayor y pues lo estás manifestando con un delirio paranoide. La tratan. Pasan 2 años y tiene otro episodio, pero ahora es más grave. Fue muchísimo más fuerte, hay alucinaciones de por medio, empieza a imaginar personas y demás. Entonces ahora tienen que acudir hasta el hospital. Y en el hospital le dicen, es que no, tú tienes un trastorno de depresión mayor, todavía sostiene, y pues bueno, ¿no? O sea, vamos a tratártelo, vamos a subir la dosis. Pero entonces pasan 3 años. Y conforme pasa este tiempo, empieza a empeorar, empeorar, empeorar y no acudía al hospital. Hasta que ya llega en un momento en donde ya es una situación incontrolable. Ella manifiesta pues una tentativa como de terminar con su vida. Y obviamente pues no fue llevado a cabo. Pero cuando llega al hospital todavía se mostraba con delirios paranoides y alucinaciones. Entonces ya no era una situación donde era reversible directamente, era una situación constante. Y aquí ya no le dicen, tú tienes un trastorno de depresión mayor, sino que además le dicen que tienes esquizofrenia. En el artículo, insisto mucho, ¿no? O sea, yo estoy haciéndolo de una manera muy somera, con la intención de que entendamos más fácil esto, pero te describen todo el cuadro y sí dices, ¿no? O sea, casi casi con el DSM en una mano y leyendo el artículo, puedes decir depresión mayor. Más de 6 meses, manifestó anedonia, tiene pues delirios y alucinaciones, o sea, se nota un poco el aspecto, ¿no? Pero la parte que es más interesante es después cuando empieza a hablar, que se dan cuenta de que no le dio un seguimiento al tratamiento en ninguna de las otras ocasiones. Y comenzaba y luego lo dejaba, y entonces recurría en el caso. Y finalmente, lo más importante a resaltar aquí, es cuando le dicen que tiene esquizofrenia, termina o cae directamente con un psicólogo porque fue como su estate quieto, fue su tengo que hacer algo por mi vida o tengo que hacer algo con esto. Al psicólogo es al que le confiesa que dejó de tomar el medicamento, pero además le confiesa todos sus temores, ¿no? Le dice, es que yo no quiero ser alguien con esquizofrenia. Y es ahí donde realmente te das cuenta del impacto, ¿no? Claro, ¿no?
no quieres ser alguien con esquizofrenia. Claro que no quieres ser alguien que tiene una enfermedad. Pero ¿cómo lo sobrellevas? Sí, que qué complicado por todo el estigma que existe justo sobre ciertas enfermedades, ¿no? Yo vi una serie que se llama Criminal Minds, y entonces en Criminal Minds, uno de los protagonistas, su mamá tiene justo esquizofrenia, y entonces hay un caso, un episodio en específico donde involucran de manera indirecta a la mamá y todos están como hay que cuidar a la mamá de fulanito porque mira, iba a pasar, y es que los esquizofrénicos les pasa no sé qué, y entonces el hijo llega a un punto donde los detiene y les dice, a ver, no todos los esquizofrénicos son violentos, pero es muy contrarrestante porque aunque él lo entiende, después en otra temporada vemos cómo él empieza este temor a que le pase a él el tema de la esquizofrenia. Claro. Porque aunque es hereditario, no es un tema de, mis papás tienen esquizofrenia, yo 100% lo voy a tener. Es un tema de, mis papás lo tienen, yo tengo cierta tendencia a tenerlo. Y entonces a él le empieza cierto temor porque le empiezan a dar dolores de cabeza y él medio se acuerda que su mamá cuando empezó con los temas fue justo así. Y él empieza con el tema de ya no me van a creer capaz y entonces ya no va a pasar. Y entonces en lugar de revisarse empieza un exceso de temor a que le suceda a él también. Y entonces creo que ahí parte justo lo que pasa con esta muchacha, ¿no? A ver si te dicen, tienes un diagnóstico depresivo, el estigma que nos viene inmediatamente a la cabeza es, me van a creer incapaz de hacer muchas cosas. Sí, claro. Y es que, ¿sabes qué? Cada enfermedad tiene su propio estigma. Uh-huh. La esquizofrenia tiene el estigma de que, bueno, pues es que estás loco. Porque las personas lo reducen así. Claro. O sea, tienes esquizofrenia, estás loco, da loquero. Uh-huh. Yo hasta el momento no sé quién es el loquero, por cierto, ¿eh? O sea, ¿quién es? ¿El psicólogo? ¿Es el psiquiatra? O sea, ¿a quién le mandan a todas las personas? Pero la combinación. Un chamán. No, pero, o sea, siendo sinceros, es eso. Una persona con diabetes, es que jamás tu vida va a volver a ser igual. O te vas a morir, ¿no? Ay, te vas a morir, es típico de todas las enfermedades. O sea, a ver, claro que es necesario prepararse cuando es el momento más apropiado, ¿no? Uh-huh. O sea, no porque te digan que tienes diabetes, quiere decir que mañana te mueres. Y esa es una parte que es muy importante que lo entendamos. O sea, en la práctica médica sí se nos pide a nosotros que le expliquemos al paciente, ¿sabes qué? La enfermedad de la cual tú padeces puede llevarte o puede condicionarte a que tengas que hacer algunos cambios en tu vida. En el dado caso de que no los hagas, a la larga te puede ocasionar una secuela mayor, una consecuencia como la muerte. Eso es implícito, es necesario. Es incluso en términos legales. Sin embargo, también importa mucho el análisis que le hacen las personas, ¿no? Y saber contrarrestarlo. Yo creo que entran ahí mucho los mecanismos de defensa, de racionalizar la situación. Este mecanismo que tanto nos puede ayudar ahí es el hecho de decir, a ver, sí es cierto, pero ¿cómo no llego allá? O sea, sí. Yo sé que si no me cuido, si hago todo al revés y continúo con mi estilo de vida, a la larga no lo voy a poder recuperar. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que no sea así? Y es la parte ahí en donde, al menos en mi experiencia, me he dado cuenta de que muchas personas se clavan en lo último. Uh-huh. Pero ¿cómo no hacerlo, Sara? ¿Cómo activar esa racionalización? Y que ha de ser bien complicado. A ver, desde el tema de los diagnósticos psiquiátricos está este temor constante, ¿no? Porque, a ver, el que alguien tenga alucinaciones o tenga delirios no necesariamente habla de una esquizofrenia. Puede ser desde un brote psicótico, puede ser desde 1000 cosas. Pero ya hay un síntoma e inmediatamente nuestra cabeza nos lleva a lo peor, ¿no? Por eso tenemos estas personas hipocondríacas que luego les duele la cabeza, buscan en Google dice cáncer, sí. Y entonces, tengo cáncer. Y que me imagino que han de llegar a consulta como, no, es que ya busqué en Google y ya sé que tengo esto. Sí, y déjame decirte que, o sea, el paciente tiene una capacidad de estar informado de la menor o de la peor forma, uh-huh. Tan impresionante, Sara. Porque si ella o él leyó que es cáncer, investigó sobre el cáncer y está seguro de que es cáncer. Uh-huh. Y bueno, o sea, habrá ocasiones, muy raras, pero habrá ocasiones en donde por un síntoma tan sencillo puedan llegar a tener. Eso es un hecho. Pero no por eso van a ser, pues. O sea, ahí de repente es mucho el problema de, justo lo hemos hablado en muchos otros episodios, de la desinformación, ¿no? Tenemos acceso a tanta información que muchas veces
es tan fácil encajar, pero no necesariamente estamos en lo correcto. Y que yo creo que desde ahí viene el problema cuando llegue el diagnóstico, porque entonces está un exceso de miedo a la muerte si todo nos puede causar la muerte, ¿no? Sí. La cabeza, yo ya investigué, es esto, doctor, es esto, y entonces yo ya estoy preparada para morirme, porque yo ya leí que es cáncer y que si es cáncer en etapa 4. ¿Se encuentra? Sí, sí. Entonces, de ahí parte el que digamos no, yo ya estoy lista para morirme. Y que de ahí parte que entonces, si después me llega un diagnóstico ya catastrófico y yo ya estaba como, no, ya me dijeron que el dolor de cabeza no es eso. Ah, ok, no tienes eso, pero fíjate que ya revisamos XY y tienes diabetes. Y entonces yo no estaba preparada para la muerte por diabetes, estaba preparada para la muerte por cáncer. Y entonces, aunque suene como bien paradójico, la realidad es esa, o sea, en nuestra cabeza podemos estar preparados para todo, ¿no? Pero ya la realidad, que esto, dejen la realidad. No, la realidad todo bien, no se preocupe, señorita. Pero en la realidad ya sucede esto donde las personas entonces dicen, es que yo no estaba preparada. Bueno, Sara, pero es que jamás vamos a estar preparados. Pero tenemos miedo a no estar preparados. O sea, el tema no estaría si lo estás o no lo estás. El tema está en que decimos, qué angustiante no estar preparado. Y entonces hacemos estos ambientes ilusorios, ¿no? Donde decimos, no, yo ya estoy preparado o preparada porque yo ya contraté un servicio funerario, ya me despedí de mis familiares. No estamos listos en realidad. No. Y eso no está mal. O sea, en realidad las personas que logran tener un acercamiento más afable a un verdadero diagnóstico terminal es porque se dan cuenta que nunca van a estar listos. ¿Y que van a hacer lo mejor posible? Sí. ¿Y que pueden hacer algo más? Tal vez no. Fíjate que justo ahorita que lo mencionas, tal vez esa podría ser la gran explicación, ¿no? Del por qué, bueno, nos dicen un diagnóstico y en lugar de responder, doblamos las manos, ¿no? Hay muchas maneras de detener las situaciones, hay muchas maneras de poder afrontar las situaciones. Casi todas las enfermedades, de una u otra forma, pueden llegar a tener una cura, pero muchas de las veces no queremos tener la cura. Digo, hablo de muchísimas enfermedades, ¿eh? O sea, hablo de enfermedades en donde incluso con una cirugía se puede curar. Y muchas veces no queremos la cura. De verdad, es muy impresionante bueno, al menos en el hospital civil llegan pacientes que muchas veces están en un estado muy grave. Y las características de ellos son justamente divalentes, nada más. O sea, por un lado, tenemos a aquellos pacientes que tienen un apego, Sara, impresionante. El otro día justamente me tocó ver o sea, estuvimos en cardiología y había un paciente, tienen en el área de cardiología un gimnasio, que es justamente para los pacientes que tuvieron un infarto y demás. Bueno, no te voy a contar largo. Su corazón funcionaba al 30%. Y él estaba trotando en una caminadora. Y no llegó ahí de, ayer me operaron y hoy me vengo. No, o sea, todos los días iba. Y me saludó con una sonrisa el señor. Y yo dije, no, este señor tiene más salud que yo. Pero también están los pacientes que y tú vas pasando por las camas y te das cuenta de que te dicen ellos de que no, pues ya no hay nada que hacer, mijo. Y le dices de que no, bueno, señora, es que es importante que consumamos un medicamento. Y no los toman, no los toman. Me pasó justo el semestre pasado en gastro. Una señora que el problema que tenía era hepático y no se tomaba los medicamentos. Me tocó ver justo como un enfermero la regañó porque le tocaban en la mañana y ya era la tarde y no se los había tomado. Entonces ahí tienen las dos posturas, o sea, y la gran diferencia, ¿en qué radica? Yo de verdad creo que está en esto, en la perspectiva que tenemos sobre la enfermedad. Y entonces si yo veo la enfermedad como algo que ya no va a cambiar, si yo veo la enfermedad como algo que ya llegó y se acabó y ya no hay nada más que hacer, pues entonces no voy a querer sacrificarme, ¿no? Un poco el decir, pues si yo ya estoy enfermo y
para mantenerme más o menos bien en la enfermedad tendría que dejar de tomar coca, dejar de comer pan, hacer ejercicio todos los días y una lista de 10 cosas. Y yo ya estoy resignado a la enfermedad en lugar de decir, la voy a sobrellevar, estoy resignado. Claro que el cerebro y claro que la persona no va a decir, no voy a sacrificar todo esto para sobrellevarla, porque de todas maneras la enfermedad ya me llevó por el peor camino, ya me va a llevar a no sé dónde, ya me cargó el payaso con ella, ya para qué me esfuerzo. Claro que es diferente, justo como este hombre que tú pones de ejemplo, ¿no? Si él dice, a ver, la enfermedad está, pero yo tengo que sobrellevarla y yo tengo que tener la mejor calidad de vida posible, pues lo voy a hacer. Y seguro Claro. de haber días donde el paciente se siente súper mal, ¿no? A ver, un 30% de capacidad es poquitísimo, pues. Sí, ha de haber días que tal vez hasta la persona dice, hoy no quiero, y hoy no quiero sobrellevar la enfermedad. Ah, bueno, está bien. Un día, dos, una semana que te pase el, hoy solamente la voy a sobrevivir, pues bueno, o sea, es una enfermedad. Pero si ya son un año, un mes, 2 meses, donde dije, solo la voy a sobrevivir, en realidad entonces van a empezar a empeorar tus síntomas, ¿no? Sí. Por esto, a ver, no consumo el medicamento, a ver, no me cuido, a ver, señora, sigue tomando 2 litros de Coca-Cola, a ver, señora, se está pasando su concha, su pan de concha con una Coca-Cola, pues normal, ¿no? Ni siquiera no sé, o sea, desde ahí yo creo que parte el que muchas veces no nos gusta sacrificar cosas a base de algo que estamos resignados a que va a suceder. Bueno, pero es que sabes qué, Sara, y lo dejo mucho para la audiencia. La realidad es que un diagnóstico no hace la enfermedad. Sí, no, estoy de acuerdo. A ver, incluso desde el modelo que yo uso mucho en terapia es eso. O sea, yo no les doy diagnósticos a los pacientes, uno, porque no me corresponde, pero dos, muchas veces llegan con el diagnóstico y es como el, bueno, para ti, ¿qué significaría tener esto? Y si significa algo para ti que es para llevar a terapia, lo hablamos, pero si no, bueno, tienes esto, pero eso no te define. Sí, en definitiva. Población general, por favor. No, es que sabes que es la realidad. O sea, ese es el gran tema. No te define. El diagnóstico no te hace la enfermedad. También conozco pacientes que, de verdad, Sara, bueno, en el hospital te enteras de muchas historias, ¿no? Y hay muchos pacientes que se les nota ese aspecto, esa resiliencia. ¿Cómo les dijeron? ¿Es que tienes esto? Dijeron, ok, aquí se acaba todo esto, ¿no? Es de verdad muy impresionante y yo creo que tiene muchísimo que ver con eso. Ese resignificado que le dan a su propia enfermedad es lo que da el éxito terapéutico. Es lo que diferencia entre este señor que, la verdad, la capacidad que tenía era muy baja y estaba caminando, trotando más o menos, a comparación de la otra señora que, pues la verdad es que la enfermedad que tenía era muy fácilmente recuperable, pero no tomar los medicamentos es una postura. Sí, es eso, ¿no? Es una postura. Decidir es una decisión. Y entonces decidir no seguir el tratamiento indicado, decidir rendirte, entre comillas, ¿no? Más bien, la palabra que me gustaría usar no sería rendirte, sería como, pues no sé, como aceptar ese camino y decir, pues ya esta resignación absoluta es una postura. ¿Sí? Y que, a ver, puede venir de muchas cosas, ¿no? A mí me tocó cuando yo hice mi servicio en el psiquiátrico, me tocaba justo, había una persona que iba, y no me acuerdo ni cuál era su ocupación, no me acuerdo la verdad, pero ella tenía un dolor crónico en la espalda, se había caído y crónicamente le había ido empeorando el dolor. Estaba en un punto donde ya, o sea, moverse le dolía y le habían dicho como te podemos operar, pero necesitamos que hagas X, Y, J cosa. Ella está internada en una zona donde ellos tenían justo este mini gimnasio y tenían como una zona más afable, digamos, porque no era un tema como de psicosis, era un tema más afectivo, le llaman. Y entonces era una zona de afectivos y su única tarea dentro del psiquiátrico era caminar. Solo camina, te va a doler, sí, pero necesitamos que tu cuerpo se mueva para empezar a crear la posibilidad de una operación que te quitaría el dolor. Y no lo hacía. Teníamos que irla a ver a su cuarto porque ella a veces duraba 3, 4 días sin ni siquiera salir de su cuarto.
había pedido que le pusieran incluso pañal a ella misma para ni siquiera pararse a ir al baño. Para ella era un dolor extremo, pues. Y entonces creo que ahí juega un poco a ella le dolía mucho. Nunca había tenido servicio de psicología como a su mano. Y entonces ya durante el trabajo que hizo durante su internamiento, ya al final ella sí, pues hacía el esfuerzo, ¿no? Al menos caminaba a la recepción de esa zona, al menos caminaba al gimnasio y se devolvía, y pues bueno, no sé qué. La verdad es que cuando ella sale del internamiento ya no supe si se operó o no se operó, pero me parece como esta parte de ella creía que aunque la operaran, nunca iba a cambiar su dolor, nunca iba a desaparecer y que le iba a seguir doliendo de la misma forma. Y que bueno, o sea, la realidad es que no necesariamente es así, ¿no? Pero te preparas para el peor de los escenarios. Tal vez incluso es un rasgo social, ¿no? Habría que compararlo, habría que a lo mejor ver cómo es en otros países, pero socialmente el mexicano es muchísimo eso, está el dicho, ¿no? Prepárate para lo peor, esperando lo mejor. Pero pues como que muchas veces nos quedamos en la idea de que fue lo peor y nos quedamos con eso. Pues te preparaste para eso. Uh-huh. Es complejo este tema, la realidad es que yo creo que es muy importante y más que nada porque los estigmas sociales están a la vuelta de la esquina. Todo te puede estigmatizar. El acné, ¿cómo nos estigmatiza? Yo me acuerdo en secundaria, me ponía como fiera con ese tema porque pues es un tema que todo el mundo vamos a afrontar, es inevitable, pero está estigmatizado en la población, ¿no? Con apodos, está estigmatizado con, es que incluso con creencias falsas, ¿no? De acné mucho igual a con un mes mal. Suciedad. Suciedad. Y muchas otras situaciones que son así, ¿no? O que dicen, es que si me lastimo de la rodilla, como por ejemplo los atletas, si me lastimo de la rodilla, no voy a poder tener otra vez mi vida que tenía. Si sabes que muchos equipos de fútbol cuentan con un departamento de psicología para esta clase de situaciones. Sí, es la psicología deportiva, justo. Ah, perfecto. Sí, o sea, hay una rama que está enfocada a esa parte, en tanto del tema de afrontar las lesiones, como también del tema de cómo afrontar. A ver, imagínate meterte en un estadio y que Sí, claro. 2,000 personas te estén gritando que vas a perder y que eres el peor, aunque tuvieras a 1,000 a tu favor. Ya 2,000, o aunque fuera al revés, ¿no? 2,000 a tu favor y 1,000 en tu contra, ya es complicado. Entonces sí tienen desde ahí que ellos empezar a manejar esta psicología de el afrontamiento a este tipo de situaciones. Fuerte, ¿eh? Pero Jan, a ver, antes de irnos a otras ramas, a mí me gustaría para empezar a concluir que justo tocáramos esta parte, o bueno, más que tocáramos, como que devolvernos un poco al punto de, es importante entender que la etiqueta de un diagnóstico no va a definir el quién eres, no va a definir tus posibilidades de cambio y no define al 100% cuál va a ser tu destino próximo. A ver, todos vamos a la muerte, ¿no? Todos vamos a morir y por ahí dice el dicho que la muerte es el único destino 100% seguro. Sí, lo único que está seguro en la vida. Lo único que está seguro en la vida. Pero aún así, el cómo lleguemos va a ser nuestra decisión. El cómo decidamos arribar a ese puerto va a ser nuestra decisión. Y puede ser enojados, y puede ser frustrados, y puede ser como queramos, o puede ser al menos intentando tener una mejor calidad de vida con estos diagnósticos. Sí, muy de acuerdo. Yo como mi parte, para poder concluir con este episodio, lo hago como una recomendación. Y es que el conocimiento empodera, pero siempre y cuando lo obtengas de la forma apropiada. Entonces, si alguno de nuestros escuchas está en casa con alguna enfermedad, yo les recomiendo mucho que lo chequen con el médico y sean muy puntuales en qué cosas sí pueden hacer y qué cosas no. Y qué cosas les ayudan y qué cosas no. Para de esta forma, ustedes vencer a la enfermedad, ser más que ello y vencer este estigma. Solamente va de la mano de ustedes. Sí, me parece que este capítulo fue como muy enfocado justo ahora sí a la parte médica y de psicología. Es un capítulo como muy especial para ustedes, espero, fue muy especial para nosotros también.
Y antes dicho eso, bueno, un recordatorio de que nos sigan en todos lados, un recordatorio de que todos los lunes hay episodio, lo vamos a subir los lunes a las 7 de la noche, entonces todos los lunes a las 7 de la noche hay episodio, y un recordatorio de que se echen un ojo en todo nuestro canal de YouTube, porque hay muchísimo más contenido de muchísimas más cosas, y entonces así no se pierden de nada. Sí, en definitiva. Dicho eso, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.